Rusia pierde miles de soldados al colapsar el plan de Bakhmut. Miles de soldados rusos ya han perdido la vida en la continua batalla de Bakhmut, según un ucraniano cercano a la acción. Serhiy Haidai, gobernador de la región de Lugansk ocupada por Rusia, dijo el lunes en su página de Telegram que la ciudad bajo la bandera ucraniana se ha convertido en un nuevo hogar militar para los paracaidistas rusos que fueron trasladados desde Kherson y ahora luchan en las regiones de Lugansk y Donetsk. Las tropas movilizadas que se entrenaron durante 2 meses en la Federación Rusa solo pueden detener ligeramente la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, agregó, diciendo que no cambiarán el panorama general. Ya no es ni siquiera un plan militar estratégico, aunque existe tal cosa, sino un asunto más bien simbólico que el régimen del Kremlin ama mucho, dijo Haidai. También alegó que las fuerzas chechenas, dirigidas por Ramzan Kadyrov, y el mercenario grupo Wagner, dirigido por Yevgeny Prigozhin, quieren demostrar su valía ante Putin, a quien Haidai se refirió como el abuelo del búnker. Kadyrov ha pedido que las ciudades de Ucrania sean borradas de la tierra y también ha criticado las estrategias presentadas por Putin y otros generales rusos. Según los informes, un video publicado el lunes en Twitter por la periodista Christo Grossen muestra a mercenarios de Wagner llamando al jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa de Rusia un pedazo de basura debido a la falta de municiones disponibles entre las fuerzas rusas en Bakhmut. El video fue luego vuelto a publicar por Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania. Markku Kivinen, especialista en estudios rusos y de Europa del Este y director del Instituto Aleksanteri de la Universidad de Helsinki, Finlandia, dijo que la intención clave de Rusia consiste en conquistar por completo las regiones de Lugansk y Donetsk. Bakhmut es un avance limitado, pero después de haber perdido varias peleas, Rusia tiene que mostrar fuerza en alguna parte, dijo Kivinen. William Reno, profesor y presidente del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Northwest, dijo que los avances menores en Bakhmut pueden proporcionar a Rusia ganancias tácticas. Sin embargo, dijo que el esfuerzo y los recursos destinados a tales ganancias previstas son una faceta del esfuerzo del país para construir posiciones defensivas en el resto de la línea de contacto. Es más probable que los esfuerzos ofensivos rusos en Bakhmut reflejen el estilo de gestión política de Putin en Moscú, en el que los principales asesores políticos son el ex guardaespaldas de Putin, un proveedor de servicios de catering y un hombre fuerte checheno, dijo Reno. Dijo que el papel de Prigozhin, por ejemplo, tiene más que ver con su propia influencia política en Moscú que con un enfoque militar estratégico. Los sistemas políticos corruptos y divididos rara vez logran mantener fuerzas armadas efectivas, agregó. Rusia encarcela al primer soldado que se negó a ir a la guerra en Ucrania después de comparecer ante el tribunal. El enjuiciamiento de Alexei Breusov ha conmocionado a los grupos de apoyo que han estado aconsejando a los soldados que el peor castigo que Rusia podría imponer por negarse a luchar en Ucrania sería la destitución militar. Un soldado de carrera ruso se ha convertido en el primero en ser condenado a prisión por negarse a luchar en Ucrania, según han revelado documentos judiciales. Alexei Breusov fue condenado a 1 año y 8 meses de prisión por rechazar la idea de participar en las hostilidades en el vecino país de Ucrania. Un tribunal de Rusia en el lejano oriente acusó a Breusov de violar la carta de servicio interno del ejército ruso. Breusov fue declarado culpable según la nueva entrada del artículo del Tribunal Penal de Rusia que se promulgó cuando el presidente ruso Vladimir Putin firmó un paquete de enmiendas al Código Penal relacionado con el servicio militar el 24 de septiembre. El jefe del Grupo Ruso de Derechos Humanos Agora, Pavel Chikov, informó que se abrió el caso penal contra Breusov. Dijo que era la primera instancia de castigo criminal en Rusia por no ejecutar una orden en tiempo de guerra. Breusov apeló la decisión en el Tribunal de la Flota del Océano Pacífico que se espera que sea escuchado el próximo mes. La enmienda de Putin a la ley penal tras el anuncio de la movilización masiva de 300.000 militares reservistas tenía como objetivo reprimir a quienes no querían luchar. Los informes de soldados rusos que luchan en condiciones invernales brutales con suministros de equipos deficientes han dejado a muchas tropas en su patria que no están dispuestas a ir al frente. Los videos de aprendices rusos que beben en exceso y se rebelan contra sus comandantes reflejan un ejército que no está dispuesto a luchar.
pero el Kremlin ha estado tildando de traidores a los que dudan en luchar en Ucrania al tiempo que elogia el patriotismo de los que han hecho el viaje al frente. Breusov recibió la orden de ir a Ucrania a principios de octubre, según el medio de comunicación local KAM24. Él estaba al tanto de la movilización declarada en Rusia, pero no estaba dispuesto a participar en las hostilidades y se negó a seguir la orden del oficial al mando de desplegarse en el área de la operación militar especial, informó KAM24 citando el veredicto del tribunal. A pesar de la creencia de los grupos de derechos humanos rusos de que el castigo por negarse a pelear sería mínimo, Breusov fue sentenciado a casi 2 años de prisión. Además de los soldados de carrera, cientos de hombres rusos movilizados se han negado a luchar una vez que fueron enviados a Ucrania. Muchos de ellos fueron detenidos y pasaron días en locales cerrados como sótanos. Algunos de ellos ahora están demandando al gobierno por privarlos ilegalmente de su libertad. Hoy temprano, 8 soldados movilizados fueron detenidos en la ciudad rusa de Podolsk después de intentar huir de su llamado. Se vieron obligados a entregar sus armas, incluidos 3 AK-74 y 4 ametralladoras Kalashnikov, a la policía local. Originalmente abandonaron el territorio cerca de Lugansk con armas e iban a ir al área de Kaliningrado, pero solo llegaron a la región de Moscú. El cambio de ley en Ucrania ofrecerá inmunidad a los soldados que cometan violaciones y torturas en Ucrania. Las tropas de Vladimir Putin han sido acusadas de múltiples ejemplos de abusos contra los derechos humanos, incluidos ataques sexuales y exterminios desde la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Los soldados rusos en Ucrania obtendrán luz verde para cometer crímenes de guerra, incluidas violaciones y torturas, si Vladimir Putin aprueba una legislación controvertida que se abre paso en la legislatura del país, han dicho los activistas. Human Rights Watch emitió su advertencia en un mes en el que han surgido informes más inquietantes sobre presuntos abusos por parte de las tropas casi 10 meses después de que Putin ordenara su invasión el 24 de febrero. La semana pasada se anunció que el equipo móvil de justicia contra la violencia sexual, lanzado por la firma y Fundación Internacional de Derechos Humanos Global Rights Compliance, asesorará y apoyará la documentación, investigación y enjuiciamiento de violaciones y otros abusos horribles cometidos por soldados rusos. Sin embargo, Human Rights Watch dice que Moscú muestra poco interés por hacer que sus soldados rindan cuentas, ya que la Duma estatal a principios de este mes adoptó por unanimidad un proyecto de ley que proporcionaría inmunidad efectiva para ciertos delitos cometidos en áreas ocupadas de Ucrania en flagrante violación de las obligaciones legales internacionales de Rusia. El proyecto de ley busca imponer el Código Penal ruso y el Código de Procedimiento Penal en las áreas ocupadas por Rusia en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson. Ordena abandonar los casos penales y revocar las condenas contra quienes cometieron delitos antes del 30 de septiembre mientras actuaban en interés de la Federación Rusa en esas regiones. Es probable que estos crímenes incluyan crímenes de guerra y graves abusos contra los derechos humanos. La legislación se convertirá en ley en espera de una segunda y tercera lectura en la Duma, la adopción por parte del Consejo de la Federación, la Cámara Alta del Parlamento y la firma de Putin. Putin emitió su orden de anexión un día después de que las autoridades rusas supuestamente celebraran referéndums ilegales en estas áreas con votaciones improvisadas en algunos casos a punta de pistola. Al igual que el referéndum reclamado en Crimea ocupada por Rusia en 2014, estos ejercicios no tienen valor legal y no proporcionan una base para la anexión o transferencia de soberanía. Rusia sigue siendo una potencia ocupante en estas regiones en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra que continúa protegiendo a la población civil.